designaciones de Bertein. Sí. Bueno, volvemos al tema de la política exterior en un rato, porque ahora, bueno, vamos a hablar con el director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, con el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, con Alberto Sileoni, que como otras veces es tan amable de atendernos, acerca de lo que está pasando, ¿no? Con la agenda de la educación en la Argentina y con el nuevo incumplimiento del presidente Javier Milei a la aplicación ahora plenamente, después de haber también sobrevivido al veto del presidente, de la ley de financiamiento universitario. Alberto, un gusto como siempre. Andrea Recupero y Víctor Mastrangelo, los saludamos en la 530. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Andrea, Víctor? Para mí es un gusto volver a charlar con ustedes. Muchas gracias, Alberto. Bueno, estamos descontando, ¿no?, los días que faltan para la elección del domingo, y el Ejecutivo, el presidente, los miembros del oficialismo, La Libertad Avanza, no se apartan para nada del libreto, ¿no?, del libreto y de estas políticas de crueldad con las que están gobernando desde que asumieron. ¿Qué opinión le merece, Alberto, este nuevo incumplimiento, verdad? Ahora directamente decidiendo no aplicar la ley de financiamiento universitario cuando fue aprobada, podemos decir, después de sobrevivir al veto, aprobada 2 veces, 3 sería, ¿no? Porque el año pasado también había sido tratada y aprobada por el Congreso. Sí, bueno, se ve un gobierno absolutamente sordo a las demandas. Nos tiene un poco acostumbrado el presidente a una política de mucho ensimismamiento, ¿no?, de poca información de lo que pasa a su alrededor, de desprecio por las opiniones del resto de la sociedad, despreció los resultados del 7 de septiembre. No tengo mucha expectativa de que tome nota de lo que ocurrirá el domingo 26 de octubre, que yo creo que van a perder nuevamente. Por tanto, me parece que hay una tarea muy grande de la oposición. Si hubiera una fractura de esa oposición, como la hay, y ya en algún sentido Provincias Unidas ha dado muestras de que va a hacer lo posible para acercar soluciones a la gobernabilidad, vamos a tener 2 años muy, muy, muy difíciles, ¿no? Hoy ¿se escucha bien? Perdón. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Hoy los rectores tuvieron una reunión en la Facultad de Derecho de la UBA. Sí. Ya la UBA fue a la justicia, decidido, ¿no? Sí, ya ha ido a la justicia. Me parece que han decidido ir a la justicia por separado y yo creo que en estos días va a haber una andanada de demandas del resto de las universidades nacionales, con mucho dolor. Hoy estuve con 2 rectores en una actividad en la Universidad de José Cepaz y lo explicitaban de esa manera, con dolor por hacer una demanda en contra del Estado. La universidad, que es una institución del Estado Nacional, hace una demanda al propio Estado. Yo creo que en este caso tienen que tener la tranquilidad de que la demanda no es al Estado, sino a un gobierno que está ocupando transitoriamente, ¿no?, las riendas del Estado, un gobierno insensible. Ayer estuvimos con el gobernador en Pergamino, con 40 instituciones dedicadas a tratar a personas en situación de discapacidad, en una escuela privada muy muy importante de Pergamino, dedicada a la educación especial. Había 30 y pico, casi 40 instituciones dedicadas a la educación de personas con discapacidad, y estaban manifestándonos su absoluta angustia por cómo estaban tratándolos, ¿no? Cada vez hay más dificultades. La provincia de Buenos Aires, en ese marco y en otros, pero específicamente respecto de los niños y niñas con discapacidad, estamos haciendo un gran esfuerzo, subvencionando escuelas privadas de educación especial, trabajando, distribuyendo combis,
pero bueno, también tenemos un límite y hay algunas cosas que no vamos a poder hacer. Así es. Alberto, bueno, más allá del tema de las universidades, también hay mucha conflictividad en los otros niveles de enseñanza. La pérdida adquisitiva del salario docente es muy importante. Muchos docentes están que no, obviamente con lo que ganan no llegan a fin de mes, tienen otros empleos que no siempre están asociados a la docencia. Algunos obviamente tienen clases particulares o buscan otros empleos que estén vinculados, pero otros no, directamente están trabajando en aplicaciones o vendiendo alguna cosa. ¿Qué tiene para decirles a los docentes, a toda la comunidad educativa en general, de cara a la elección del 26 y teniendo en cuenta que la están pasando mal? Yo creo que un educador, y eso es algo que repetimos, tiene que tener una explicación del mundo, independientemente de la disciplina a la cual te dediques. Te podés dedicar a enseñar idioma extranjero, física. No es necesario solamente ser especialista en ciencias sociales para interpretar el mundo. Un educador, una educadora, Paulo Freire hablaba de eso, de tener una matriz explicativa del mundo. Entonces, yo no digo a quién tienen que votar, yo digo tienen que tener conciencia de que hay medidas que toma este gobierno que son medidas en contra, absolutamente en contra, nítidamente, claramente en contra de la educación pública. Un presidente que fue 26 veces al exterior o 27 y nunca a una escuela pública, mostrando, yo diría por primera vez en la Argentina, un desinterés absoluto, un extrañamiento absoluto respecto de la educación pública, que es peor que aquella afirmación dolorosa y infausta de otro presidente que dijo de caer en la escuela pública. Sí. Aquello del 15 al 19 fue un gran retroceso, pero esto es absolutamente peor porque es un gobierno al cual no le interesa nada de lo que pueda pasar en educación, con una institucionalidad que no solo es que hemos perdido el Ministerio de Educación de la Nación, eso sería lo de menos si fuera Ministerio o Secretaría de Educación, pero tuviera alguna competencia. Hemos perdido el rango, pero hemos perdido el interés. No hay ningún tipo de inversión que pueda hacer el gobierno nacional respecto de la educación. Respecto de la educación universitaria, que es su tarea, hay reconocido por el propio gobierno 40% menos de salario por estos 2 años de gobierno. Y respecto de la educación, digamos, obligatoria, Andrea, Víctor, inicial, primaria, secundaria, entienden que no es un problema de ellos, que es un problema de las provincias. Y a partir de una falsa idea de la libertad, que dejan a cada provincia la libertad de que tome sus decisiones, lo que hay es ni más ni menos que un arreglate, hacé lo que puedas. Aquello que nos dijo el presidente en la primera gran tragedia climática que hubo en Bahía Blanca, no sé si se acuerdan, sí, que fue, y dijo, y bueno, ustedes verán lo que hacer. Y eso es lo que hace el presidente respecto de la educación. Ya después de 2 años, no resulta nuevo, las reuniones de ministros son muy pobres, han perdido fuerza, porque no hay nada que pueda ofrecer el Estado Nacional respecto de la educación, ni de la universitaria, ni de la educación obligatoria. Nos dedicamos cada una de las provincias, se acabó el concepto de nación educativa, no sabemos, yo no sé lo que hace el resto de la provincia. Antes había una idea que siempre debe estar armonizada por el Estado Nacional, que es decir, bueno, vamos para aquel lado, con las especificidades de cada provincia, pero tenemos un rumbo. No hay más rumbo, las 24 jurisdicciones hacen lo que pueden, y eso es gravísimo, porque romper las competencias,
a ver, las calificaciones, los hombres y las mujeres que había en ese Estado Nacional, se rompe fácil. Recuperarlo nos va a llevar mucho tiempo. Así es. ¿Qué tal, Alberto? Víctor lo saluda. ¿Qué tal, Víctor? Un gusto, como siempre, muchas gracias. Alberto, todos sabemos que la situación económica del país está muy compleja para las familias, que lejos de mejorar se va agravando cada vez más, y esto suele repercutir en la continuidad educativa de los chicos. ¿Qué está pasando con este tema en la provincia de Buenos Aires? No, en la provincia de Buenos Aires lo que vemos es una demanda cada vez mayor de resolver problemas sociales que nos dicen los intendentes, demanda cada vez mayor en lo que tiene que ver con el servicio alimentario. En algún tiempo, hace un tiempo, sobraban los módulos de la mesa bonaerense, ahora no solo nos sobran, sino que nos piden más. Tenemos una dificultad, sobre todo en los chicos del secundario, que muchos tienen que salir a trabajar, muchas y muchos cuidan hermanos más chicos. Eso, evidentemente, la pobreza se roba la niñez, eso está claro. La pobreza es creciente y la mayoría de los pobres son niños. Y la provincia de Buenos Aires tiene 18 millones de habitantes, el 70% de los cuales viven en el 5% de su territorio, que es el conurbano. Entonces, ahí tenemos dificultades muy serias, dificultades que tienen que ver con la pobreza, con el hambre, con el hacinamiento. Digo, un chico que se va de la escuela en el conurbano, la calle en el conurbano es una amenaza constante. Es bien distinto a lo que pasa en el interior de la provincia. Entonces, hacemos esfuerzos cada vez más grandes para que no se vayan, para ir a buscarlos, para trabajar en una nueva reforma del secundario, no para que sea más fácil, sino para que sea más atractiva. Hemos generado un nuevo espacio de una secundaria profesional para los chicos que han abandonado, para enlazar educación secundaria más lo que podríamos llamar oficios, y eso está teniendo bastante éxito. Eso antes lo bancaba el Estado Nacional, ahora nos hacemos cargo desde la provincia. Bueno, evidentemente vamos a tener dificultades y la provincia de Buenos Aires tiene el conurbano más denso y más complejo de todo el país. Eso inevitablemente nos trae mayores problemas, ya lo estamos advirtiendo y lo está advirtiendo nuestro Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, que es quien lleva adelante y con mucha capacidad nuestro programa de alimentación, pero eso tiene un solo destino, que es el incremento, no la retracción. Pero se puede decir que el esfuerzo que está haciendo la provincia de Buenos Aires de alguna manera está conteniendo que no aumente la deserción escolar. Yo creo que sí, yo creo que también el Estado Nacional ha tenido en eso o un mérito o el cinismo de poner dinero en las capas más bajas de la sociedad. Eso siempre está bien. Me parece que no hay hipótesis de estallido, no es comparable con el 2001. Ahora hay una creciente expectativa y presión hacia los gobiernos municipales y hacia el gobierno provincial. Y ayer lo veíamos con claridad y lo comentábamos con el gobernador, al que no te da no se le pide. Entonces, en estos 2 años ha desaparecido la instancia del Estado Nacional. Y entonces cuando las comunidades vienen y te piden el asfalto, te piden el jardín, y vos le decís, mirá, hay 80 escuelas paralizadas por el gobierno nacional,
Y está bien, se entiende, pero no les importa mucho. Porque lo que están pidiendo es una solución, que venga del Estado municipal, que venga del Estado provincial, que venga del Estado nacional, no importa mucho. Ahí hay un efecto en donde tenemos que redoblar nuestros esfuerzos, tenemos que explicar que la deserción del Estado nacional no es sencillo resolverla por otros medios, que ahí hay un factor ausente que es muy complejo repararlo. Bueno, eso yo creo que se entiende, se explica. Los 16 puntos de diferencia del 7 de septiembre nos permiten tener una hipótesis de que se valora la gestión del gobierno. Esperemos repetir este domingo, pero con mucha fuerza. A veces las comunidades te piden soluciones y no están muy dispuestas a escuchar por qué hay algunas soluciones que no se pueden dar. Eso también nos exige un esfuerzo muy alto de transmisión, ¿no? Bueno, estamos hablando con el ministro Alberto Silioni. Ministro, con respecto al tema de la crisis social y la crisis económica, esto obviamente llega a las instituciones educativas de toda la nación y por supuesto de la provincia de Buenos Aires. ¿Usted tiene o sabe cómo está, qué está pasando con los comedores, con las escuelas que ofrecen servicio de comedor en la provincia de Buenos Aires? ¿Si ha aumentado la demanda? ¿Qué está pasando con eso? Sí, ha aumentado la demanda. Chicos que no se quedaban a comer se quedan. Ya no hay decisión sobre esa cuestión. 2 millones de chicos desayunan y meriendan en la escuela. 1.200.000 y eso crece, almuerzan todos los días. Y hay 2 millones de módulos, aparte de estas dos cosas que acabo de decir, hay 2 millones de módulos mensuales que se llevan las familias a su casa. Eso quiero destacar. Una vianda, como una vianda, ¿no? Más que una vianda, es una caja bastante importante que antes, Andrea, algunas escuelas o muchas escuelas nos decían, cuando digo antes, digo hace 1 año y pico, nos decían, miren, por favor, veamos un poco los números porque nos sobran muchas de estas cajas y se nos quedan en las escuelas, no sabemos qué hacer con ellas y hay algunos alimentos que son perecederos. Bueno, eso no ocurre más. Claro. Eso no ocurre más, no queda una sola caja sin distribuir, siguen pidiendo. Yo quiero también destacar la tarea de Andrés Larroque y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, porque no solo hemos mejorado y avanzado en la extensión de desayuno, merienda o almuerzo, sino también en la calidad. Bien. Cada vez hay menos quejas de las comunidades respecto de lo que consumen. Ahora, el problema está, y nos dicen los intendentes, que hay mucho pedido de trabajo, que hay mucho pedido de comida, muchos lo resuelven también con algunas cajas, hay mucho pedido de medicamentos, hay pedidos de auxilio, ayúdame a pagar este mes el alquiler. Hay una demanda que llega a las comunidades, llega a los intendentes y nos llega a las provincias a través del servicio alimentario. Claro, es decir que con respecto al año pasado hubo un incremento de viandas o de estas cajas y un incremento también de cantidad de pibes que se quedan a almorzar y a merendar y a desayunar. O sea, es más la cantidad. Sí. Ajá. Y ahí ya les digo, el gobierno, esto depende del gobierno de la provincia, lógicamente. Eso depende del gobierno de la provincia, del gobierno de la provincia, pero también hay un primer mostrador que es al cual acude la sociedad, sobre todo en las poblaciones, en los 100 y pico de distritos de la provincia que no son tanto conurbano y que la relación con los intendentes es mucho más cercana. Allí también hay mucha demanda, claro, de medicamentos,
de alimentos, y también, por supuesto, en los distritos del conurbano, ¿no? En muchos de ellos haciendo un trabajo de contención muy importante también. Bien. Bueno, evidentemente la crisis en algún sentido golpea. La escuela es una de las primeras instituciones en donde se ve la crisis social a través del comportamiento de los chicos, que vienen o peor alimentados o que vienen con más dificultades. Hemos registrado también una cierta disminución de la asistencia en el nivel primario y en el nivel inicial, esto después de la pandemia. Ahí estamos trabajando mucho, retomando ese sentido, claro, y transmitiéndole a las familias que la escuela es obligatoria, que hay que llevarlo todos los días, que hay que construir desde los más chiquitos una rutina de clases todos los días. Bueno, eso hay que trabajarlo y hay que recuperarlo. También la pandemia y la pospandemia, todavía se ven algunos de los coletazos de sus consecuencias, ¿no? Sí, sobre todo en el área de salud mental, que estamos trabajando también mucho con el Ministerio de Salud. Bien. Alberto, muchísimas gracias, y ya seguramente vamos a charlar con los resultados del 26. Bueno, somos optimistas respecto de repetir, no importan los números, pero repetir el triunfo del 7. Me parece que lo que va a hacer la sociedad este domingo es volver a decirle a Milei: basta, Milei, cambiar, escuchar a la sociedad, recuperar un poco de la humanidad que no tenés. Me parece que va a ser por ahí este domingo también. Bien, un abrazo, Alberto, gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Alberto Silioni, ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires. Siempre hay más para preguntar, lógicamente, y quedará para otra ocasión y quedará para después del 26, que seguramente tendremos mucho para charlar a partir del 26. ¿A las 9 estarán los resultados? Yo estimo que sí. ¿O antes? Que sí. No, antes no creo. Como el día de la elección bonaerense fue a las 9 más o menos. A las 9. O un poco antes, sí, a las 8, por ahí. Sí. Bueno, vamos a seguir, a continuar con estos temas. Me pareció un datazo también esto de cuántos son los pibes que comen en la escuela en la provincia de Buenos Aires. Muchísimo. 2 millones de pibes. Y en crecimiento, cada vez más demanda. Sí.